Ok, buenas tardes. Hoy eh, he preparado una breve historia de la mecánica cuántica, casi sin fórmulas matemáticas, y aparte enfocándome en algunas cosas al final que no conocía, o sea, y que he visto, no se mencionan mucho en videos o documentales del tema. Pero bueno, entonces, em, un preámbulo del tema es las teorías acerca de qué es la luz. En el siglo XVII había dos opiniones, Newton y Huygens. Newton pensaba que tenía su teoría corpuscular, o sea, que eran como partículas, y Huygens creía que eran ondas. Y bueno, parece que al menos acá en Reino Unido, bueno, no sé, el peso de Newton era tanto que ganó, o sea, los científicos creían más en la teoría de Newton. Pero a comienzo del siglo XIX, un británico hizo este experimento que creo que nos lo explica en secundaria, el de la doble rendija. Entonces, si fuera una partícula, se esperaría que se comporte como el gráfico, como el dibujo de arriba, y si fuera una onda, como el de abajo. Y lo que ocurre al hacer experimentos, lo de abajo. O sea, se convierten en dos ondas que interfieren entre ellas. Entonces hay puntos aquí en la pantalla final, hay puntos donde las ondas se cancelan y hay puntos donde se ayudan, digamos. Okay, entonces se produce este patrón. Entonces, durante el siglo XIX, el consenso entre los físicos era que la luz era una onda, y más aún cuando Maxwell, recuerdan, hablamos, eh, no me acuerdo, pero allá por 1870, creo, más o menos, eh, sacó su teoría de electromagnetismo, donde mostró que la luz, y bueno, eh, 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 él calculó que la velocidad de las ondas electromagnéticas las calculó y resultó que era la misma velocidad de la luz. Entonces, él interpretó que la luz también lo era, y bueno, y los experimentos que tenía eh, quizá durante el siglo XIX apoyaban eso. Excepto alguno, hay bueno, perdón, otro tema aparte que surgió en el siglo XIX, esto lo mencionamos anteriormente, era que detectaron, inicialmente lo hacían con fuego nomás, y quemando distintos elementos se puede ver distintos colores, pero eso solo con algunos elementos. Realmente Kirchhoff y Bunsen descubrieron bueno, con su aparato de espectroscopía, podían para distintos elementos tener distintos espectros, ¿no? Y de hecho esto se usaba para determinar, en esa época había mucho descubrimiento de elementos y tal. Era un primer criterio para ver si había un elemento. De hecho, a Marie Curie, ella, en algún documental o película que hizo, ella va, o bueno, ella y Pierre Curie van a, eh, donde, con una muestra en donde hay mucha mezcla de cosas, ven un espectro desconocido. Entonces sospechan que hay un material, pero para realmente decir que habían descubierto el elemento, los más estrictos químicos querían, físicos químicos querían una muestra. Pero bueno, eh, o sea, experimentalmente se sabía que los distintos elementos tenían, digamos, un distinto espectro, con códigos de barras, ¿no? Pero no se sabía para nada por qué. O sea, ¿ok? Luego, esto también lo comentamos, bueno, J.J. Thomson descubrió los electrones. Bueno, descubrió por primera vez que había algo más pequeño que los electrones, que los átomos. O sea, que descubrió las partículas subatómicas, y la primera partícula eran los electrones. Y él supuso que todo el átomo, porque ellos se imaginaban el átomo sólido, y entonces él supuso que todo el átomo era positivo, que era como una torta positiva y con unas pasas negativas. ¿Ok? Eh, bueno, yo estoy yendo aquí en orden cronológico. Ahora, en cuanto a la luz, había un experimento cuyo resultado
no encajaba totalmente para nada con la teoría electromagnética de Maxwell. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo llamaban la catástrofe ultravioleta, y aquí pueden ver, lo rojo es lo que la teoría predecía y lo negro era lo que se observaba en la práctica. Y Planck lo que hizo fue como matemática, o sea, buscó una función matemática que coincidiera con la observación. Pero él no tenía ninguna teoría eh, detrás de eso, simplemente buscó eso. Y lo que le dio fue que la función que encontró para encajar con los resultados, las observaciones experimentales, era una función en la cual la energía electromagnética solo se emitía en unidades discretas, ¿okay? O sea, en números enteros. Entonces los llamó cuantos. Pero él dudaba de que fuera así. O sea, lo que he leído es que no es que él dijo, oh, es así, sino él puso ese modelo matemático, pero él pensaba que eso era como un algo temporal, o sea, bueno, algo que iban a poder mejorar ellos más adelante. O sea, y bueno, y lo mismo ocurrió con Einstein. Había otro, bueno, perdón, ese era un problema con el calor. Aquí lo dije mal. Esto era un problema con el calor, ¿ya? Einstein atacó un problema de nuevo donde la teoría y la práctica no encajaban, que lo llaman el efecto fotoeléctrico, y Einstein de nuevo hizo un modelo y en ese modelo la luz venía en cuantos. Él los llamaba cuantos de luz. Y bueno, unas décadas después los renombraron fotones. Pero todos, incluido Einstein, dudaban de si eso era verdad. Bueno, ok, creo que todavía no insistían mucho en que esto es solo un modelo. Okay, pero bueno. Entonces esto fue una sorpresa tremenda porque todo el siglo XIX pensaban que la luz eran ondas. ¿Se saben a qué me refiero? ¿No? O sea, por ejemplo, en el mar, de repente una onda pues, o sea, las moléculas suben y bajan, pero la onda viaja. O sea, puede ocurrir que bueno, o más sencillo, o sea, si con una soga, qué sé yo, si yo hago esto, eh, eh, esto es una onda. Y bueno, y si muevo así, puedo hacer una onda. En fin, o sea, la onda puede viajar, pero no necesariamente la materia viaja así, ¿no? Bueno, y de hecho, un gran problema que tenían en el siglo XIX era todas las ondas que conocían, para las cuales había ecuaciones, o sea, las ondas en el agua, bueno, se sabía que el agua era el medio en que se transportaba la onda, y el sonido en el aire, bueno, también podría ser el sonido en el agua, pero, y entonces pensaban que la luz se transmitía en el éter, o sea, pensaban que había algo llamado éter. Y, y bueno, esto, bueno, luego, bueno, Einstein con su teoría de relatividad ya dijo que la luz tiene siempre una velocidad constante, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, este trabajo fue por el que le dieron el premio Nobel a Einstein, no por la relatividad, fue por esto, la explicación, bueno, su modelo del efecto fotoeléctrico, que la luz viene en fotones, vamos a llamarlos con la terminología actual. Ok, pero todavía había dudas al respecto. Ahora, mientras tanto, bueno, esto también lo hemos mencionado en clases anteriores, eh, Rutherford con el famoso experimento de mandar rayos, eh, eran rayos alfa que venían del radio de muestras que le había dado los Curie. No sé si también tenía otra fuente de otro lado, pero bueno, lo mandaba y esos rayos sabían que eran de carga eh, neutral. Y bueno, en fin, eh, eh, pensaban que todos iban a pasar, pero algunos rebotaban. Y entonces y era una minoría muy pequeña de los rayos que rebotaban. Y entonces eso llevó a la conclusión de que había un núcleo y que casi todo el átomo estaba vacío. Eso era una sorpresa enorme. Entonces Rutherford
postuló el modelo que es como un sistema solar. Bueno, había un japonés que fue el primero que de hecho hizo el dibujito que normalmente hacemos, que se le había ocurrido la idea, pero bueno. Pero no le creían. Los físicos no le creían porque, bueno, en el sistema solar, bueno, con el sistema, eh, eh, la gravedad puede, o sea, hacer que la Tierra rote alrededor del Sol o la Luna y la Luna alrededor de la Tierra. Pero en el caso de los electrones rotando alrededor del protón, bueno, sí, el protón atrae los electrones por la ley de Coulomb, que es una ley súper parecida a la ley de gravitación universal, ¿no? La fórmula, solamente hay un negativo. ¿Se acuerdan de la ley de Coulomb? O sea, la de gravitación universal la fuerza es G por las dos masas dividido entre la distancia al cuadrado. En la ley de Coulomb la fuerza de atracción es menos las dos cargas eléctricas dividido entre la distancia al cuadrado. Y el menos es porque cargas opuestas se repelen y cargas opuestas se atraen y cargas iguales, o sea, una carga positiva y una negativa se atraen, pero dos cargas iguales se repelen. Por eso ahí está el signo negativo ahí. Pero el problema es que al moverse, si se supone que rotan, bueno, por la teoría de Maxwell y por un montón de experimentos que habían hecho, sabían que, o sea, al mover un imán, o sea, al mover algo magnético se crea una electricidad y viceversa. Al mover algo que tiene carga eléctrica se crea magnetismo. Entonces eso pierde energía. Entonces, bueno, o sea, los cálculos que hacían era si de verdad está rotando, eh, en, en, menos de un minuto los electrones se estrellarían contra el protón. Entonces no le creían a Rutherford. Mientras tanto, bueno, y Bohr vino, y Bohr, la gran, o sea, hizo dos grandes cosas, o sea, bueno, dos cosas sorprendentes. Él aplicó esa idea de cuantos que Planck y Einstein habían usado. Eso él usó para el radio de las órbitas de los electrones, ¿ok? O bueno, o para el momento angular, pero de ahí se usa el radio. Bueno, él dice, bueno, y se recordarán, nos dicen, en el modelo de Bohr, las órbitas son de ciertos tamaños, no puede ser cualquiera, ¿no? Y él dijo, no pierden energía al rotar y solamente emiten energía al ir de una órbita de alta energía a una de más baja energía o al recibir un fotón se mueven para más arriba. Pero lo más importante que causó mucha conmoción fue que con todas sus fórmulas matemáticas de los distintos saltos, eh, él consiguió explicar las longitudes de onda del espectro del hidrógeno, que es el átomo más sencillo. Y entonces nadie había tenido una explicación por qué esas rayas en esos sitios. Y Bohr fue el primero que dio una explicación porque es según dónde están las órbitas. O sea, le dio todos los cálculos, le dieron la explicación. Y entonces eso, bueno, bueno, fue un cambio y bueno, y estaba claro, lo que hay que seguir es tratando de explicar otros átomos. Y bueno, y lo que ocurre es que el hidrógeno tiene unas cuantas rayas aquí, pero más allá tiene otras rayas, o sea, porque pueden ser, hay muchas órbitas, entonces bueno, pero era sorprendente de nuevo por esto de que si está rotando alrededor del núcleo, debería perder energía y estrellarse, pero haciendo esas suposiciones, Bohr conseguía algo que hacía match, o sea, coincidía con los datos de los espectros. Entonces, por eso lo tomaron súper en serio. Y bueno, fue un poco como una revolución. Entonces, él fue el que introdujo la idea de cuantos a la estructura del átomo. ¿Ok? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial no hubo comunicación, entonces no se enteraban, pero al final de la Primera Guerra Mundial, este profesor de física alemán le comunicó a Bohr que él había modificado, es de una manera similar a como Copérnico decía que las
órbitas de los planetas eran circulares y Kepler dijo eran elipses. Bueno, igual Sommerfeld dijo las órbitas de los electrones son elipses, y con eso se pueden explicar más líneas del espectro del hidrógeno. O sea, se puede mejorar. Y lo llamaban el modelo de Bohr-Sommerfeld, creo. Bueno, este profesor Sommerfeld, al igual que Rutherford, tuvo, no sé, más de una decena de estudiantes que ganaron premio Nobel. O sea, era en Múnich un centro muy importante de investigación física en ese entonces. Bueno, pero hay algo que ocurría con ese modelo en esos años, que hoy en día lo llaman la vieja teoría cuántica, es que llegaban a sus conclusiones diciendo a veces, bueno, o por ejemplo, el hecho de decir, un electrón viaja de una órbita a otra sin pasar por ningún punto intermedio. Es como que desaparece de una órbita e instantáneamente aparece en la otra y no puede estar en ninguna, y no pierde energía. O sea, ahí estaban suponiendo cosas en contra de la física clásica. Pero luego hacían algunos cálculos usando la física clásica. Entonces era una cosa desorganizada. Bueno, Wolfgang Pauli ayudó a explicar la distribución de los electrones en los átomos y colaboró en explicar la tabla periódica, mejorando, digamos, este modelo de Bohr-Sommerfeld, ¿ok? Pero se notaba, había experimentos, cosas que no podían explicar con ese modelo, y no era, bueno, Wolfgang Pauli era alguien que antes de cumplir los 20 años era un experto en la teoría de la relatividad de Einstein, que era algo muy reciente, y de hecho escribió un artículo para una enciclopedia. Y él admiraba cómo Einstein, su teoría, comenzando unos principios, digamos, fundamentales, desarrolla sus leyes físicas. O sea, es un poquito así como ir de axiomas a lemas, teoremas. En cambio, en ese momento la teoría cuántica no tenía ningunos principios. O sea, decían, a veces aplican la clásica, a veces no. Entonces era como una crisis y querían una nueva teoría. Y algo que ocurrió, bueno, perdón, hubo otro de desarrollo muy interesante. Este señor, bueno, él resulta que era un príncipe, era parte de la aristocracia de Francia. Pero bueno, él hizo la siguiente pregunta. Si resulta que la luz a veces es una onda, a veces es una partícula, ¿ok? Tiene esa dualidad. Él preguntó, ¿no ocurrirá lo mismo con la materia? O sea, no serán los electrones. O sea, los electrones siempre se pensaban en ellos como algo sólido, o sea, un componente de la materia. Y él se atrevió a hacer la pregunta, ¿los electrones no tendrán también comportamiento de ondas? Y él a lo que se refería era a que esas órbitas no eran elipses o sea, no eran círculos ni elipses, sino que tenían aquí en el dibujo lo pueden ver estas ondas anaranjadas, que las llaman ondas, bueno, en inglés las llaman standing waves. ¿Cómo se dice en castellano? Standing wave, perdón. Ondas estacionarias. Que sospecho, bueno, aquí creo de repente eso sabe más de piano. Bueno, te estaba por punto de preguntar, dice standing waves, no serán stationary sí. waves, cosas como lo Bueno, llaman en inglés. En inglés la llaman standing wave. Standing, ok. Y en castellano onda estacionaria. Y que creo que es algo que usan, por ejemplo, para entonar los pianos, o me equivoco. O sea, tienen que... That's correct. O sea, para entonar los pianos, o sea, los pianos tienen esas cuerdas largas, ¿no? Y bueno, me imagino con lo mismo con la guitarra, los otros instrumentos de cuerda, ¿no? El tamaño de la onda o la longitud, digamos, la distancia entre los dos extremos de la cuerda tiene que ser un múltiplo, creo, de la mitad de la onda. Entonces, ¿ok?
eso en una onda lineal, digamos. ¿Ok? ¿Ven? O sea, el de arriba eh, es, tiene longitud un medio de la onda. Entiendo yo. En cambio, esta es la onda completa, porque, o sea, si empiezas aquí, cuando llegas acá, o sea, y si siguieras, volverías acá abajo, ¿no? En cambio, acá, para volver a la sitio donde estás, tienes que ir arriba y volver a bajar. Bueno, en fin, resulta que se puede, bueno, y hay un video bonito de standing waves, de ondas estacionarias en círculos, ¿ok? Que es lo que propuso de Broglie. Ok, pero en su tesis de doctorado, bueno, o sea, él hizo un modelo teórico con estas ondas estacionarias y calculó que el motivo por el que el radio de las órbitas de Bohr-Sommerfeld eran ciertos números enteros es porque eran los números en los que encajaban las ondas. O sea, según sus cuentas, o sea, él consiguió deducir de dónde venían esos números enteros. ¿Ok? Pero claro, esto es la teoría. Pero bueno, así como con el experimento de la doble rendija para la luz, pues hubo gente que dijo, bueno, podemos hacer el experimento de la doble rendija para electrones. Y bueno, con cristalografía, con cristales, bueno, los detalles técnicos no los conozco, pero hubo quienes sí se animaron, hicieron el experimento, de hecho hubo 2 grupos y consiguieron. Y los electrones tienen comportamiento de ondas. ¿Ok? Hubo 2 grupos, o sea, uno en Estados Unidos y George Thomson acá en Inglaterra. Y le dieron el premio Nobel por haber descubierto que los electrones son ondas. Ahora, eso hay un detalle curioso, ¿no? George Thomson es el hijo de JJ o JJ Thomson. O sea, a su papá le dieron el premio Nobel por descubrir los electrones. O sea, por descubrir que los electrones eran partículas. Y al hijo le dieron el premio Nobel por descubrir que eran ondas. Bueno. Bueno. En 1925-26, Heisenberg creó una teoría ya más, o sea, formal. Él dijo, bueno, voy a comenzar con lo que es observable. Lo que es observable son las frecuencias, los momentos. Y algo muy curioso leyendo la historia de este tema, o sea, a mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, a él se le ocurrió poner, o sea, para las distintas órbitas, las distintas frecuencias y tal. Y él tuvo que reinventar la multiplicación de matrices. O sea, matrices no era un tema que los físicos más avanzados de la época conocieran. Y de hecho, él cuando descubrió, o sea, a él se le ocurrió, o sea, la multiplicación de matrices y eso es algo del siglo XIX, pero eso es algo que algunos matemáticos inventaron y supongo que no le habían encontrado aplicación, entonces no se enseñaba en física y bueno, mucho menos en ingeniería. O sea, lo digo porque, claro, ahora nosotros en la universidad nos lo enseñan en primero o segundo año, ¿no? No sé si incluso en secundaria nos enseñan a multiplicar matrices 2 por 2, pero no, él tuvo, para llegar a su teoría, bueno, y esas matrices son como infinitas, pero bueno, pero tuvo que reinventar la multiplicación de matrices, pero para él fue un shock que la multiplicación no es conmutativa, es decir, que A por B no es lo mismo que B por A. Y eso le hacía pensar que lo que había inventado estaba mal. Y bueno, pero llegaba, de aquí deducía cosas del átomo de Bohr, o sea, del modelo atómico de Bohr. Y bueno, cuando se lo mostró a otros, pensando mucho, algunos, creo que Max Born recordó, esto se parece a una cosa, matrices que me mencionaron hace mucho tiempo en un seminario o lo que sea. Y con otro estudiante que era matemático, formalizaron el asunto y en un tercer artículo ya sacaron. Y le explicaron a él, no, tranquilo, la multiplicación de matrices
no es conmutativa. Y bueno, esa parte yo no la he entendido bien. Y parece que la no conmutatividad es lo que le llevó a poner su principio de incertidumbre. Pero no voy a hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg porque no quiero ir por ahí. Eso generó debates filosóficos. Bueno, de hecho, una gran sorpresa es que Heisenberg creó una teoría matemática formal como lo que hacía falta, que explicara, o sea, para darle cuerpo formal a la teoría. Entonces, a partir de aquí ya la vieja teoría de Bohr-Sommerfeld ya no era interesante para los que estaban más avanzados, ¿ok? Pero prácticamente al mismo tiempo, Erwin Schrödinger, alguien bastante, bueno, mientras que Heisenberg era un jovencito de 20 y pico años, Schrödinger casi tenía 40, pero bueno, que lo menciono porque muchos dicen que hasta antes de los 30 es la edad pico para los mejores físicos, pero bueno. Pero Schrödinger, con matemática clásica, es decir, con matemática conocida para los físicos de la época, en particular con la ecuación de onda para explicar, a estudiar ondas acústicas, él consiguió su ecuación, la famosa ecuación de Schrödinger, donde aquí hay una función psi, que es la función de onda de Schrödinger, y en base a esto consiguió deducir todo lo de Bohr-Sommerfeld. Y esto, o sea, fue una gran sorpresa. O sea, fue como que en un lapso de 8 meses pasaron de no tener ninguna teoría a tener 2. Y las 2 explicaban lo mismo. Y bueno, he leído que Schrödinger fue a Múnich, porque donde en el centro de Sommerfeld estaba Heisenberg, y explicó su teoría, y bueno, y Heisenberg dijo, pero tú no explicas no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no explicaban, o sea, Schrödinger no creía en los cuantos. Él seguía creyendo que, o sea, en que la realidad es continua, y a él le parecía una locura todo esto de los cuantos. Y esto es una fórmula de matemática, o sea, de cálculo continuo, ¿no? En cambio, las matrices eran como algo discreto. Entonces, había como esos dos campos y discutían mucho entre ellos. Pero luego, analizándolo, parece que el mismo Schrödinger y Dirac y otro que ahora no me acuerdo, descubrieron que matemáticamente las dos cosas eran equivalentes. Y bueno, no he podido preparar el ejemplo, bueno, de todas maneras hubiera sido algo muy matemático, pero esta semana me di cuenta de que uno pudiera hacer una analogía con la forma en que uno resuelve ecuaciones de recurrencia periódicas. Bueno, que hay maneras de escribir soluciones a ecuaciones de recurrencias con matrices. Bueno, en ese caso no necesariamente periódicas, okay, son elevando las potencias de una matriz, uno puede obtener, por ejemplo, los números de Fibonacci o bueno, las secuencias periódicas son casos particulares de bueno, sucesiones periódicas son casos particulares de sucesiones recurrentes. Pero cuando son recurrentes, uno también puede escribirlas con senos y cosenos. Bueno, no he tenido tiempo de hacer esa analogía, pero lo que me voy, y los dos dan el mismo resultado. Entonces, y bueno, y de hecho, lo que me hizo darme cuenta de que hay algo por ahí es porque cuando he visto cosas que hablan más de la matemática, eso, hablan de los autovalores o las autofunciones, o sea, todas esas cosas que nos enseñaron, bueno, a los que estudiamos, yo sé que Enzo y Elvira estudiaron igual que yo, álgebra lineal, donde nos enseñaban autovalores, autovectores, se usa para, bueno, con otro montón de matemáticas, ¿no? Pero el concepto se usa para resolver estas cosas. Pero bueno. Entonces descubrieron que las dos matemáticamente eran equivalentes, pero igual había debates bueno, que se pronunciaron cuando, o sea, se pusieron más fuertes los debates cuando Max Born interpretó la ecuación de onda de Schrödinger, la función de onda,
diciendo, bueno, en todas partes dicen como que es el cuadrado, en realidad es la multiplicación. Bueno, algo que hizo Schrödinger fue introducir números complejos. O sea, había números complejos, pero aquí, si multiplicaban la función por su conjugada, que daba un número entero, o sea, un número complejo por su conjugada, un número entero, eh, lo que obtenían era la función de densidad de la probabilidad. O sea, Max Born le dio una interpretación probabilística a la función de onda. Y entonces, y los orbitales, entonces de pronto se convirtieron en regiones eh, bueno, aquí lo que muestra cuando es más blanco es que hay más probabilidad de que esté allí. O sea, las ondas eran ondas de probabilidades. A Schrödinger eso no le gustaba nada. Schrödinger junto con Einstein creían que aspiraban a llegar a una teoría determinista como la física clásica, sin probabilidades. O sea, bueno, es muy famosa la frase de Einstein, Dios no juega los dados. Y también es la famosa la respuesta de Bohr, Einstein deja de decirle a Dios qué hacer. Pero bueno, y bueno, también esto tiene que ver con el principio de incertidumbre, bueno, de Heisenberg, pero bueno, y muchas veces los documentales que he visto terminan hablando de esas cosas. Lo que a mí siempre me asustaba de las documentales o videos que veía de mecánica cuántica es que empiezan explicando muy en detalle la catástrofe ultravioleta o el efecto fotoeléctrico, estos experimentos que Planck y Einstein modelaron de manera discreta, o sea, con cuantos. Y luego termina, y esa parte siempre a mí me confunde porque como no conozco mucho casi no conozco casi nada de esos temas, me parece raro, pero, y terminan con muchísimas veces con el debate filosófico acerca dicen, aquí la física se convirtió en filosofía y se pusieron a debatirse si se podía conocer la realidad, si era determinista o no, bueno, pero no voy a ir por ahí porque hubo gente que estaba allí, bueno, de hecho yo les voy a mencionar a alguien en un momento, que decían, no, bueno, pero funciona, o sea, si lo interpretamos, a esta interpretación la llaman la interpretación de Copenhagen, porque, bueno, Niels Bohr era de allí y allí creó un centro donde muchísimos pasaron. De hecho, parece que era muy común que viajaban entre Múnich, Göttingen y Copenhagen y se la pasaban visitando. O sea, en Múnich estaba Sommerfeld, en Max Born estaba, bueno, variaba quién estaba, ¿no? Creo que Planck, y después Born estaba en Göttingen y Niels Bohr en Copenhagen. Bueno, la interpretación de Copenhagen es esto de que es la probabilidad. Pero o sea, es algo que luego se convirtió en estándar. O sea, hoy en día es la interpretación estándar. ¿Ok? Ahora, Dirac, que fue uno de los que demostró que eran equivalentes las dos teorías, luego hizo una formulación aún más general. En 1930 sacó un libro de texto que era como la Biblia por mucho tiempo. ¿Ok? Y, y en esa formulación había unas soluciones negativas que él decidió no descartar a sus ecuaciones. Con sus soluciones negativas lo que él dijo fue, bueno, él predijo, o sea, que las soluciones positivas le daban electrones, protones, pero él dijo, las soluciones negativas debe ser que hay positrones, o sea, lo opuesto a electrones, o sea, con carga positiva. Él predijo la antimateria, o sea, partículas con características semejantes a las que, partículas subatómicas con características semejantes a las que ya se conocían, pero con carga eléctrica opuesta. O sea, suena loquísimo, solo o sea, muchas veces lo normal, y qué sé yo, cuando nos mandan a calcular en secundaria la solución a una ecuación cuadrática de algún problema de la vida diaria, y decimos, la solución negativa no tiene sentido, y nos quedamos con la solución positiva. Bueno, Dirac dijo, no, yo predigo que, o sea, a nadie se le había ocurrido pensar que existían esas cosas,
y después se encontraron. O sea, bueno, yo he simplificado aquí, o sea, si me pongo a mencionar todos los experimentos y tal, esto se hace larguísimo, ¿no? Pero después los encontraron, ¿ok? Y bueno, o sea, bueno, creo que todos los tipos que he mencionado ganaron el Nobel y muchas veces les dieron el Nobel cuando sus pronósticos, los físicos experimentales los encontraron. Ok, ahora les pido por favor que lean esta cita que he sacado de un libro, de una biografía, ¿ok? De alguien muy joven que estaba allí en Múnich por un tiempo. Bueno, él también visitó a los otros, pero, o sea, este era un químico que quería entender los enlaces químicos. Y entonces se dio cuenta que si la mecánica cuántica explicaba cómo estaban los electrones en, alrededor del núcleo, o sea, de todas estas probabilidades, eh, entonces eso podría explicar los enlaces químicos. ¿Ok? Este es Linus Pauling. ¿Ok? Linus Pauling era uno de Estados Unidos que creo que en Oklahoma, su primera universidad era muy pequeña y de hecho a él le tocó dar en segundo año dar clases a los de primero y así. También era pobre y necesitaba dar clases. Pero era muy bueno y luego fue a una universidad que recién estaba comenzando en California y que después le cambiaron de nombre y se convirtió en Caltech, que es la universidad donde en esa época estaban construyendo el observatorio del Monte Wilson. Y George Hale, creo que se llama el astrónomo que dirigía eso, él lo que quería era formar un sitio, un centro de investigación interdisciplinario, donde los astrónomos, los físicos, los químicos se comunicaran muchísimo y que los astrónomos usaran cosas de física y química bueno. Entonces, Linus Pauling fue allí y aprendió mucha más física y de hecho se fue enterando de, de las noticias que llegaban sobre la mecánica cuántica, o sea, todos esos cambios en los años 20. Y después de su doctorado fue a hacer un postdoctorado en Europa y estuvo unos cuantos meses, creo más largo, allí en Múnich. Él estaba presente a los 22 años cuando Heisenberg, que también tenía 22 años, se puso a discutir con Schrödinger y tal, las teorías, o sea, recién salida. Y pocos meses después, Sommerfeld dictó el primer curso de mecánica cuántica del mundo. Y Linus Pauling estaba allí, un químico. O sea, en su postdoc no hizo química, se dedicó a la física teórica. Y se enteró y aprendió a sacar las cuentas con la ecuación de onda de Schrödinger. Y, se volvió ducha en una materia. Y por ejemplo, a él toda esa discusión de filosófica y tal, o sea, él decía, bueno, aún sí, o sea, eso de que, sí, no hay manera de conocer, o sea, la posición en el momento de tantas partículas que son, o sea, son billones, o sea, y bueno, igual, a Dirac tampoco le interesaba toda esa discusión filosófica. Pero bueno, Linus Pauling luego tuvo éxito describiendo la naturaleza de los enlaces químicos, usando la mecánica cuántica. Y ganó el premio Nobel por ello. Bueno, a él dice, leí que en la, eh, en la universidad le habían enseñado los enlaces químicos. Ya les voy a mostrar. Con bueno, era como unos ganchos.
o sea, eran unas bolas de las que le salían unos ganchos. Ahora no consigo ah, la, la imagen, pero era algo, o sea, que era como unos ojos que salían de las bolas y él no lo entendía. Ahora, había un químico que había propuesto un modelo, bueno, como las primeras filas de la tabla periódica tienen 8 electrones, él lo había puesto como en un cubo y conectaba los cubos, a ver si al menos eso encontré. Pero los físicos se burlaban de ese modelo. Sí, era algo como esto. ¿Ok? Eso lo había hecho Lewis. Pero los físicos se burlaban porque decían, ¿cómo van a estar en un cubo estático? O sea, de verdad creo que en ese momento todavía no distinguían entre modelo y realidad. O sea, esto como un modelo para explicar algunos enlaces sencillos funciona. Y de hecho, bueno, esto es lo que después se convirtieron en las rayitas de las fórmulas químicas que, 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 que uno usa, ¿no? Pero, o sea, estas son como basadas en eso, ¿ok? Bueno, no he conseguido la vieja, pero bueno, estas son basadas como en el modelo de Bohr, pero lo que hizo Pauling, bueno, no estoy hablando de dibujitos, él aplicó las fórmulas y de hecho pronosticó, no me acuerdo el nombre de esto, pronosticó la existencia de algunas moléculas, y bueno, o sea, él sacó el libro de texto, o sea, fue uno de los fundadores de la química cuántica. Y bueno, luego, bueno, ganó el Premio Nobel de la Paz, él estuvo a punto, bueno, el descubrimiento de la estructura del ADN fue una modificación de algo que él hizo y de hecho parece que él no tuvo acceso a las fotos que Rosamund Franklin se llama, o sea, no tuvo acceso a eso porque como él había hecho campañas pacifistas en los 50 acá en el Reino Unido no sospechaban que era comunista y no le dejaron entrar. Pero bueno, eh, o sea, sin eso, quién sabe, de repente hubiera hasta descubierto la ADN y hubiera tenido 3 premios. Bueno, aunque de repente no hubiera tenido el de La Paz, no sé, en fin. Ok, luego aquí hay otra cita de otro libro. O sea, habla de la función de onda del electrón, una medida de la probabilidad de encontrar allí un electrón. O sea, están hablando de la función de onda de Schrödinger con la interpretación probabilística. Y esto lo saqué de un libro donde cuentan la historia de la invención del transistor. Y ese párrafo es tomado de que William Shockley tenía una idea basada en unas teorías de ese momento y no funcionaba y le preguntó a John Bardeen y o sea, el Bardeen que aparece aquí es este. Y eso era algo que él estaba haciendo para construir un transistor. O sea, sin la mecánica cuántica, o sea, que explica cómo son los átomos, no tendríamos los transistores y bueno, imagínense todo, o sea, la revolución electrónica desde ese entonces para acá no hubiera ocurrido. Bueno, y otras aplicaciones son los láser y bueno, la superconductividad, que bueno, John Bardeen es el único que ha ganado 2 premios Nobel de física, uno por eso, o sea, ellos 3 ganaron un Nobel por esto, y John Bardeen luego por trabajos en superconductividad volvió a ganar en los 70s el premio Nobel. Bueno, entonces, estas son las dos cosas que quería mencionar al final, que son aplicaciones prácticas que yo no estaba realmente consciente de ellas. Y, y bueno, ahora vamos a ver unos videos de algunos de estos personajes y de estos temas. Bueno, eso es todo.